Evangelio de hoy. Martes 17 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab. Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró, de Rahab, a Booz, Booz engendró, de Ruth, a Obed. Obed a Jesé, y Jesé engendró al rey David. David engendró, de la mujer de Urías, a Salomón, Salomón a Roboán. Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías. Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón. Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el destierro a Babilonia. Después del destierro a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliacim. Eliacim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud. Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. El esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, el total de generaciones es, desde Abraham hasta David. 14 generaciones, desde David hasta el destierro a Babilonia. 14 generaciones, y desde el destierro a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El árbol genealógico, una historia de salvación. La genealogía presentada en este Evangelio es mucho más que una simple lista de nombres. Es un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Cada generación mencionada revela cómo el plan divino se ha ido desarrollando a pesar de los desafíos, las caídas humanas y las imperfecciones. Desde Abraham, el padre de la fe, hasta Jesús, el Mesías prometido. Mateo nos muestra que Dios actúa en la historia concreta, a través de personas reales, con virtudes y defectos. En esta lista encontramos figuras conocidas por su fe, como Abraham, Isaac y Jacob, pero también personas como David, que a pesar de sus pecados, fue un instrumento clave en el plan de Dios. Incluso hay menciones a mujeres como Tamar, Rahab y Ruth, quienes, a pesar de ser extranjeras o tener historias complicadas, fueron integradas en el plan de salvación. Esto nos recuerda que Dios no elige a las personas por su perfección, sino por su disposición a colaborar en su obra. Este árbol genealógico es un recordatorio de que Dios escribe recto con líneas torcidas, utilizando incluso las imperfecciones humanas para manifestar su gloria. Jesucristo, el cumplimiento de las promesas. La genealogía tiene un propósito claro: mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David. Dios había prometido a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas, Génesis 12, 3. Y a David que su reino no tendría fin, 2 Samuel 7, 16. Mateo presenta a Jesús como el heredero legítimo de estas promesas, uniendo a todas las generaciones en él. Esto nos recuerda que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Él es la respuesta definitiva a los anhelos de la humanidad. En nuestra vida, también hay promesas que a veces parecen tardar en cumplirse. Pero el ejemplo de esta genealogía nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple su palabra, aunque no siempre de la manera o en el tiempo que esperamos. La inclusión de las mujeres, un mensaje de gracia y redención.
Es notable que en una genealogía patriarcal se incluyan a mujeres. Algo poco común en la cultura judía de la época. Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, Betsabé, son mencionadas. Y cada una de ellas tiene una historia particular que muestra la misericordia de Dios. Tamar y Rahab tienen pasados marcados por situaciones cuestionables. Ruth era extranjera, y Betsabé estuvo involucrada en una situación de pecado con David. Sin embargo, todas ellas forman parte de la línea de descendencia que lleva a Jesús. Esto es un poderoso recordatorio de que Dios no discrimina ni rechaza a nadie por su pasado. Al contrario, Él redime, transforma y utiliza a las personas para su gloria. En nuestra propia vida, esto nos invita a no descalificarnos, ni a descalificar a otros por sus errores o por lo que parece ser una desventaja. Dios ve más allá de nuestras imperfecciones y nos incluye en su plan de salvación. El simbolismo de las 14 generaciones. Mateo organiza la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones, resaltando la perfección y la plenitud del plan de Dios. Este esquema tiene un significado simbólico. El número 14 está relacionado con el nombre de David en hebreo, reforzando la idea de que Jesús es el Mesías davídico. Además, este patrón resalta que la historia de la salvación está cuidadosamente guiada por Dios, no es un evento aleatorio ni caótico. Este detalle nos anima a reflexionar sobre cómo Dios organiza y guía también nuestra vida. A menudo, no entendemos el porqué de ciertos eventos. Pero la genealogía nos muestra que todo tiene un propósito y un lugar en el plan divino. En los momentos de incertidumbre, podemos confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el panorama completo. La humanidad de Jesús, un Dios que se encarna en nuestra realidad. La genealogía destaca la humanidad de Jesús, al presentarlo como descendiente de personas con historias complejas. Mateo subraya que el Hijo de Dios no es ajeno a nuestra condición humana. Él se hizo hombre y asumió nuestra historia, con todas sus luces y sombras, para redimirla desde dentro. Esto es un consuelo inmenso, porque significa que Dios comprende nuestras luchas, debilidades y desafíos. Jesús no viene a juzgar desde lejos, sino a caminar con nosotros, a compartir nuestras alegrías y sufrimientos. Este pasaje nos invita a abrir nuestro corazón a un Dios que no se mantiene distante, sino que se acerca a nuestra realidad para transformarla con su amor. Una historia que se convierte en nuestra historia. Al leer esta genealogía, somos invitados a vernos reflejados en ella. Aunque no formemos parte de la descendencia biológica de Jesús, por la fe nos convertimos en hijos de Abraham y en herederos de las promesas de Dios. La historia de salvación que comenzó con Abraham y culminó en Jesús continúa en nosotros, los miembros de su iglesia. Esto nos da un sentido de pertenencia y de misión, somos parte del pueblo elegido, llamados a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros, con nuestras virtudes y debilidades, es parte de esta historia que Dios sigue escribiendo. Así como utilizó a Abraham, David, Tamar o Ruth, también quiere utilizar nuestra vida para llevar su luz a los demás. La genealogía como reflejo de la diversidad humana. Un aspecto fascinante de esta genealogía es la variedad de personas que la componen. No todos los nombres son de grandes héroes o reyes. También hay personajes menos conocidos o incluso figuras con pasados cuestionables. Esto subraya que el plan de Dios no está limitado a una élite moral o social, sino que abarca a todos, independientemente de su origen o historia personal.
Desde Abraham, un extranjero llamado a salir de su tierra, hasta David, un rey con fallas humanas, y Tamar o Rahab, marcadas por el estigma social. Dios muestra su capacidad de redimir y utilizar a cualquier persona para cumplir su propósito. Para nosotros, esto es un recordatorio de que nadie queda fuera del alcance de la gracia de Dios. Por más pequeña o insignificante que pueda parecer nuestra vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos invita a colaborar en su obra, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. La paciencia de Dios en su plan. La genealogía de Jesús abarca muchas generaciones y siglos de historia, lo que nos habla de la paciencia de Dios. Aunque los seres humanos somos impacientes y queremos resultados inmediatos, Dios actúa con calma y a su debido tiempo, preparando cada etapa de su plan. Esto se refleja en cómo guió a su pueblo desde Abraham hasta Cristo, incluso a través de momentos de crisis como el exilio en Babilonia. En nuestra vida, también hay tiempos de espera que nos cuesta aceptar. Este pasaje nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él nunca se retrasa ni se adelanta. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito, incluso aquellas que parecen ser de prueba o incertidumbre. La genealogía de Jesús nos anima a perseverar con fe, confiando en que Dios está trabajando detrás de escena para nuestro bien. La centralidad de Cristo en la historia. Mateo estructura esta genealogía de manera que todo converge en Jesús. Él no es solo el final de la lista, sino el punto culminante de toda la historia. Todo lo anterior a él fue preparación, y todo lo que sigue encuentra su sentido en su vida, muerte y resurrección. Esto nos invita a reconocer que Cristo es el centro no solo de la historia bíblica, sino también de nuestra propia vida. Cuando permitimos que Jesús ocupe el lugar central en nuestro corazón, nuestra perspectiva cambia. Las luchas adquieren sentido, las bendiciones se ven como regalos de su amor, y nuestras decisiones se orientan hacia su voluntad. Al igual que en la genealogía, nuestras vidas cobran pleno significado cuando se insertan en la historia de salvación que Jesús ha inaugurado. La perseverancia de la promesa a pesar del pecado humano. En esta genealogía, también vemos que el pecado humano no puede frustrar el plan de Dios. David, por ejemplo, cometió graves pecados, pero su linaje siguió siendo parte del plan divino. Incluso el destierro a Babilonia, un momento de gran infidelidad y sufrimiento para Israel, fue integrado por Dios en su historia de redención. Esto nos muestra que, aunque el pecado tiene consecuencias, no tiene la última palabra. La misericordia de Dios es más grande que nuestras caídas. Esto nos invita a no desesperar cuando fallamos o cuando vemos el pecado en el mundo. Dios sigue actuando, incluso en medio de nuestras debilidades. Y siempre nos da la oportunidad de volver a Él. La genealogía nos anima a confiar en que Dios puede sacar bien incluso de las situaciones más oscuras. La genealogía como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo comienza con esta genealogía, porque establece un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos muestra cómo todas las promesas y esperanzas del pueblo de Israel se cumplen en Jesús. Él es el Mesías esperado, el descendiente de David, y el heredero de las promesas hechas a Abraham. Esto refuerza la continuidad de la obra de Dios a lo largo de la historia y la unidad de las Escrituras. Para nosotros, esta conexión nos recuerda que la fe cristiana tiene raíces profundas y antiguas.
Somos parte de una tradición que se remonta a los patriarcas, los profetas y los reyes de Israel. Nuestra fe no es algo aislado, sino que se inserta en una historia de salvación, que abarca siglos y que continúa hasta el día de hoy en nuestra vida y en la Iglesia. La misión universal de Jesús. Aunque esta genealogía está profundamente arraigada en la historia de Israel, también tiene un mensaje universal. Algunas de las personas mencionadas, como Rahab y Ruth, eran extranjeras, lo que muestra que el plan de Dios no estaba limitado a un solo pueblo. Con Jesús, esta apertura se amplía, Él viene a salvar a toda la humanidad, no solo a Israel. Esto refleja la naturaleza inclusiva y universal de la salvación que Él trae. Esto nos desafía a adoptar una visión más amplia y generosa en nuestra vida. Estamos llamados a compartir el amor de Dios con todas las personas, sin importar su origen, cultura o pasado. La genealogía nos recuerda que la salvación es un regalo para todos, y que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos la misión de llevar este mensaje al mundo. Nuestra responsabilidad como herederos de la promesa. Finalmente, la genealogía de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como herederos de la promesa. Al igual que Abraham, David y las demás generaciones, somos parte de la historia que Dios está escribiendo. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en su plan. ¿Cómo estamos respondiendo a este llamado? ¿Estamos viviendo de manera que nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia de Dios? Esta genealogía no es solo un relato histórico. Es una invitación a ser parte activa de la obra de salvación. Al igual que los nombres mencionados en esta lista, nuestras vidas pueden convertirse en un testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios para las generaciones futuras. Oremos. Señor, gracias por mostrarnos, a través de esta genealogía, tu fidelidad y tu amor por la humanidad. Gracias porque, a pesar de nuestras fallas y limitaciones, nos invitas a ser parte de tu plan de salvación. Ayúdanos a responder con fe y generosidad, confiando en que tú puedes obrar maravillas, incluso en medio de nuestras imperfecciones. Te pedimos que nos des la humildad de reconocer tu mano en nuestra historia, la paciencia de esperar en tus tiempos y la valentía de cumplir nuestra misión en este mundo. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y una señal de esperanza para los demás. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Mesías, te lo pedimos. Amén.